Muy bien, hermanos, pues seguimos estudiando el progreso del peregrino y con el favor de Dios hoy vamos a concluir con otra sección más de este libro alegórico escrito por el puritano John Bunyan. No sé si recuerdan, pero al inicio de este estudio dijimos que este libro trata sobre la narración alegórica de la propia vida de John Bunyan. John Bunyan es el autor, él es el protagonista de la narrativa. Y esto lo sabemos por su autobiografía y de cómo él hace referencia a su vida. Pero también lo sabemos porque al final del libro leemos lo siguiente y leo para ustedes. Dice: lector, mi historia te he contado, a ver si a mí me la puedes interpretar, o a ti mismo o a tu prójimo, pero ten cuidado de no interpretarlo mal, porque si eso sucede, en lugar de hacer un bien, un mal harás, porque iniquidad generas interpretándola mal. Cuídate también de ir al extremo ir, y con los detalles de mi sueño jugar, ni dejes que mis ilustraciones o comparaciones a risa te muevan o a vanamente discutir. Deja eso para los muchachos y los necios. Pero tú, la sustancia de mi tema captas, abre las cortinas detrás de ella, mira, mis metáforas busca y en esto no vayas a fallar. Y si las quieres encontrar, a tu mente sincera, provechosas le serán. Quise traer este comentario, hermanos, porque muchas veces vamos a relacionar partes de esta alegoría con la vida de John Bunyan. Por eso es muy importante que entendamos el contexto del libro. Muy bien, la última vez, si ustedes recuerdan, nos quedamos donde nuestro peregrino cristiano es presentado con una serie de interpretaciones o visiones o lecciones en casa del intérprete. Lo hemos dicho repetidas veces, nuestro personaje intérprete representa al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos ilumina y nos revela todo lo que debemos saber respecto de Cristo. Él es quien nos abre los ojos del entendimiento para que podamos conocerlo a Él. Miren lo que dice Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben ustedes, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos revela lo que tenemos que saber acerca de Él? Por medio de la palabra de Dios. La Biblia, por así decirlo, es la casa del intérprete y el medio que Dios usa para revelarnos su verdad, su voluntad a su Hijo es la palabra misma. La última interpretación que vimos, cuando Cristiano fue llevado a un lugar donde había fuego ardiendo contra una pared. Esto fue lo que vimos la vez pasada, donde Satanás continuamente estaba echándole agua al fuego, intentando continuamente apagarlo. Pero el fuego seguía ardiendo cada vez más fuerte. Cristiano no entendía por qué el fuego no se apagaba. Y es cuando intérprete le explica que el fuego es la obra de la gracia obrada en el corazón por el Espíritu Santo. Y mientras Cristiano se maravillaba de la perseverancia de las llamas, intérprete le acercó para que viera la parte trasera del muro. Intérprete quería que Cristiano viera quién es el que mantiene el fuego ardiente en su corazón. ¿Y qué fue lo que él vio? Vio un hombre con una vasija, un hombre quien estaba alimentando continuamente el fuego con aceite. Este hombre, mis queridos hermanos, es Cristo. Y el aceite es su gracia obrando en nosotros. Es la gracia que mantiene fielmente la obra de Dios en el corazón del creyente, incluso hasta en los tiempos más difíciles y tiempos de tentación. En otras palabras, la vez pasada hablábamos de la doctrina de la perseverancia de los santos. Es Dios perseverando en nosotros. Pero hoy vamos a continuar a ver las últimas dos interpretaciones que vemos en esta narrativa y de esa manera ya poder concluir con este capítulo 2. Si Dios permite, en nuestro próximo devocional, hermanos, el cual estoy un poco emocionado, vamos a ver la escena cuando Cristiano llega a la cruz, cuando su carga se es quitada, cuando se le da una nueva identidad, una nueva ropa. Así que Dios quiera y podamos llegar ahí. Así que voy a continuar con la narrativa, hermanos. Como siempre, voy a tratar de resumir lo más que pueda para no tomar mucho tiempo y después poder comentar. Dice así la narrativa.
Y tomándole de la mano le llevó a un cuarto oscuro, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba profunda tristeza, sus ojos fijos en la tierra, sus manos cruzadas, profundos suspiros y gemidos que indicaban la tortura de su corazón. ¿Qué es esto?, dijo Cristiano. Pregúntaselo a él mismo. Le respondió intérprete. Cristiano, ¿quién eres tú? Enjaulado. En otro tiempo hice profesión de cristiano y prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la ciudad celestial y esta idea me llenaba de grande regocijo. Pero ahora soy una criatura de desesperación, encerrado en la jaula de hierro, no puedo salir, ay de mí, no puedo salir. Cristiano, ¿pero cómo has llegado a este estado tan miserable? Dejé de velar y de ser sobrio, solté la rienda a mis pasiones, pequé contra lo que clara y expresamente manda la palabra y bondad del Señor. Entristecí al Espíritu Santo y éste se ha retirado. Tenté al diablo y vino a mí. Provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que ya no puedo arrepentirme. Cristiano, ¿pero no hay remedio ni esperanza para ti? He perdido toda esperanza. He crucificado de nuevo en mí mismo al Hijo de Dios. He aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado al Espíritu de gracia. He aquí, porque me considero destruido de toda esperanza y no me restan sino las amenazas terribles de un juicio cierto y seguro y la perspectiva de un fuego abrasador de cuyas llamas he de ser pasto. Intérprete, pero ¿no puedes aún al presente volver a Dios y arrepentirte? Enjaulado, Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra no encuentro ya estímulo para creer. Es el mismo Dios el que me ha encerrado en esta jaula y todos los hombres del muro juntos no me podrán sacar de ella. Intérprete, cristiano, nunca eches en olvido la miseria de este hombre, que te sirva siempre de escarmiento y de aviso. Terrible es esto, dijo Cristiano, concédame el Señor su auxilio para velar y ser sobrio y pedirle que no permita el que yo llegue algún día a ser presa de tamaña miseria. Mientras estudiaba esta parte de la alegoría, hermanos, es interesante que este relato del hombre en la jaula de hierro es una de las secciones más mal comentadas, más mal interpretadas del progreso del peregrino. Muchos comentaristas tienen diferentes opiniones de este relato. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Yo creo que es importante que consideremos los detalles. Cristiano es llevado a un cuarto oscuro donde hay un hombre en una jaula de hierro. Y este hombre le testifica a Cristiano que una vez había profesado a Cristo y que tanto él como los demás lo consideraban un creyente, un cristiano. Este hombre había estado involucrado en la vida de la iglesia, pero que debido a su infidelidad, a su falta de vigilancia, a su coqueteo con la tentación y el pecado, y a su pecado contra el conocimiento claro de la palabra de Dios, y al despreciar la sangre de Cristo, sobre todo, había sido dominado por Satanás. Y este otro detalle es importante, la obscuridad del cuarto, ¿verdad? Que vemos aquí, un cuarto sin la luz del Espíritu Santo, diferente a los otros cuartos que hemos visto. Y la postura en la que él estaba también es importante. También junto con las palabras que él está pronunciando, indican claramente que se trata de un hombre sin esperanza. En otras palabras, un apóstata. Contemplando la vida de John Bunyan, por eso quise traer ese relato, él tenía un amigo que era un ministro de la iglesia llamado John Child. Bueno, este ministro, entre comillas, por temor a la persecución, acuérdense que el contexto de John Bunyan, en el que él era perseguido por profesar a Cristo, que en ese tiempo, el temor al encarcelamiento por profesar a Cristo como el Señor, con este hombre abandonó el evangelio. Este hombre abandonó a Cristo. John Bunyan en su autobiografía nos dice que él junto con otros ministros que lo amaban, lo asesoraron, lo reprendieron, lo aconsejaron, pero con el tiempo lamentó profundamente su decisión. Este hombre temía demasiado a las autoridades como para volver y defender la fe.
Estamos hablando, hermanos, de un hombre que por miedo a las consecuencias prefirió negar a Cristo como el Señor. Más adelante se dice que hundido en la agonía, en la apostasía, este hombre se suicidó en 1684. Ahora, eso es importante, hermanos. John Bunyan no está enseñando que un creyente puede perder su salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el relato anterior, ¿verdad?, en el fuego en el muro, el que vimos la vez pasada, fuimos recordados que la perseverancia de los santos y cómo es Dios que persevera a los suyos. Lo que pasa, hermanos, es que muchos comentaristas usan su razonamiento en vez de usar la palabra de Dios. Demasiados ejemplos tenemos en la palabra de Dios como para estar usando razonamientos. Muchos de ellos han especulado que el hombre en la jaula de hierro no es más que un verdadero creyente atrapado en la desesperación. Pero no, mis hermanos, este hombre no perdió la salvación porque nunca la tuvo. Por sus características y por los rasgos que él muestra, no es más que un falso creyente y un apóstata. Pero lo que es más interesante es que en la misma descripción que John Bunyan hace en su alegoría, sabemos que estamos hablando de un apóstata. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 8 sobre este tema. Y en sí, no sé si lo vieron en la narrativa, él está haciendo referencia a este texto. Ese es un texto que ya ha sido estudiado por el pastor Javier. Dice Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este hombre en la jaula, hermanos, había probado la buena palabra de Dios. Jugó tanto con el pecado, coqueteó tanto con la tentación, ignoró las advertencias y los mandamientos de Dios, que ahora él sabe cuál es su condición ante Dios. El haber endurecido su corazón claramente indica que se identifica como la semilla que cayó sobre la piedra en la parábola del sembrador, Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo que la prueban se apartan. Y en el tiempo de la prueba se apartan, Aunque la semilla del evangelio fue recibida con alegría, no echó raíces, y cuando llegaron las tentaciones, cuando llegaron los placeres, se marchitó y se murió. Ahora, regresando a Hebreos 6, sabemos que estos versículos han causado desacuerdos. Algunos creen que los verdaderos creyentes pueden perder su salvación, lo cual contradice muchos pasajes de la Biblia. Ese no es el tema, pero por ejemplo, Juan 10, del 28 al 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Otros piensan que el recaer, que habla Hebreos 6, es confuso. Muchos comentaristas, pero si fuera confuso, entonces la advertencia no tendría valor, y esta es una advertencia que estamos viendo en Hebreos. Recordemos, hermanos, que esta epístola está dirigida a aquellos que profesan la fe en Cristo, y entre ellos hay quienes no tienen la fe verdadera. Por lo tanto, a menos que sean en algún momento convertidos, caerán. Por eso, como dice 2 Corintios 13:5, somos llamados a examinarnos a vosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Y esa expresión que vemos en Juan 10:28, que dice que nadie las arrebatará de mi mano, hermanos, está hablando del poder de Cristo, el cual nos persevera. Por eso nuestra salvación no se puede perder, porque es Dios dándola a nosotros. Es Él haciendo la obra.
Entonces el texto de Hebreos 6 no es confuso. Dice el texto que estos, una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, como ejemplo tenemos a Balaam y a Saúl. Yo creo que son los ejemplos que siempre usamos. Bueno, ellos participaron del Espíritu Santo de una manera externa, sin tener esa gracia salvadora interna que solamente los hijos de Dios tienen. Continúa el texto y dice que ellos gustaron, experimentaron la buena palabra de Dios. En otras palabras, fueron expuestos al verdadero evangelio, pero no creyeron. Desafortunadamente hoy en día, hermanos, la apostasía está en su pleno apogeo en la iglesia de Cristo. Han cambiado la definición de la fe para adaptarse a su realidad de ellos. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en que muchos que tienen apariencia de fe no han sido cambiados interiormente. Así que la exhortación, hermanos, es examinarnos a nosotros mismos para ver si tenemos una simple forma de religión o el verdadero poder de Cristo está actuando en nosotros. Rápidamente quisiera que viéramos algunas de las características de la apostasía o de los apóstatas para poder entender un poquito lo que estamos viendo. Y para eso voy a usar el libro de Judas. Judas en su epístola describe cómo reconocer la apostasía o los apóstatas y también nos exhorta encarecidamente a contender, pelear, luchar ardientemente por la fe. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. Esta es la palabra, hermanos, donde sacamos agonizar. En otras palabras, Judas nos está exhortando a luchar constantemente contra la falsa enseñanza y que tomemos esto tan en serio al punto de agonizarnos por la lucha. Este no es trabajo solamente de los pastores o de los líderes de la iglesia, hermanos. Es esencial que todos los creyentes usemos el discernimiento para reconocer y prevenir la apostasía. Y después de la exhortación a contender fervientemente por la fe, él dice la razón. Y miren el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En este texto, hermanos, rápidamente hay tres rasgos que vemos claramente. Primero, Judas dice que los apóstatas son sutiles. Él dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto significa, hermanos, que ellos no entran de una manera abierta, que nosotros podamos verlos, ¿verdad? Que sea fácilmente de detectarlos. Un comentarista dice, tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en los días para saber qué hermano es Caín y cuál es Abel. Ahora, el apóstol Pablo también habla del comportamiento exterior de los apóstatas o de los falsos maestros, falsos creyentes. 2 Corintios 11, del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se espera que los apóstatas parezcan malos por fuera, hermanos. Ellos más bien, en lugar de negar la verdad, la falsean. En segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para pecar. Y comenzando con impíos, miren todos los rasgos que Judas da de ellos. Son impíos, versículo 4, moralmente pervertidos, viviendo en un libertinaje, versículo 4, niegan a Cristo, versículo 4, que mancillan la carne, versículo 8, rebeldes, los que rechazan la autoridad, versículo 8, blasfeman de las potestades superiores, versículo 8, ignoran a Dios, versículo 8, los que blasfeman, versículo 10, corrompen como animales irracionales, versículo 10, murmuradores, versículo 16,
querellosos, esos son los que se la pasan quejándose, versículo 16, autocompacientes, versículo 16, arrogantes, versículo 16, que se burlan de Dios, versículo 18, los que causan divisiones, versículo 19, los que tienen mentalidad mundana, esos sensuales, versículo 19, y finalmente, y no sorprendentemente, no tienen el Espíritu, no son salvos, versículo 19. Hermanos, ellos están entre nosotros. Desafortunadamente están aquí en la iglesia, pero Dios siempre los va a sacar. Dios está continuamente santificando y limpiando su iglesia. Pero como no sabemos quiénes son, como no sabemos a ciencia cierta quién es un apóstata, nosotros continuamos amando a todos los hermanos por igual. Como ha dicho nuestro pastor Ricardo, aunque nos vencen muchas veces, los amaremos hasta que Dios trate con ellos. Lo que sí sabemos por la palabra de Dios, que es clara, hermanos, es que están con nosotros, pero van a ser sacados de nosotros para que sea manifiesto quién es el verdadero creyente. Primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y también Judas nos dice que los apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿cómo hacen esto estos hombres? ¿Cómo ellos niegan a Dios? Bueno, miren lo que el apóstol nos dice en su carta a Tito, Tito 1 del 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su muerte y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los apóstatas, hermanos, a través de su comportamiento, muestran su verdadero yo, muestran que siguen siendo reprobados y nunca tuvieron nada que ver con la gracia de Dios. A diferencia de un apóstata, un verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado, a la justicia en Cristo y que se niega continuamente al pecado. Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en última instancia, la señal por excelencia a un apóstata, hermanos, es que eventualmente cae y se aparta de la verdad de la palabra de Dios y de su justicia. Lamentablemente, hermanos, hasta que Cristo regrese y se haya eliminado hasta el único y último enemigo, habrá cizaña en medio del trigo. Mateo 13, del 24 al 30. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Cuál es la exhortación para nosotros en esta tarde, hermanos? Si este hombre era uno de los elegidos de Dios, Dios sin duda con el tiempo le consideraría el arrepentimiento y le devolvería ese gozo. Él no estaría en esa condición en la que este hombre estaba. Sin embargo, si el hombre era en realidad un impostor que fingía seguir a Cristo mientras al mismo tiempo amaba y se deleitaba en sus pecados y incredulidad, sin duda perecería en su miseria y apostasía. A Satanás, hermanos, le gusta que el pueblo de Dios juegue ligeramente con el pecado y la rebelión. Él quiere vernos atrapados en los pecados y convencernos de que nunca vamos a tener libertad. Él quiere que nos sumamos en la desesperanza de obtener la misericordia y el perdón de Dios. Por eso refugiémonos, hermanos, en el Evangelio.
Apartémonos del pecado y corramos a Cristo. Aprendamos la lección del hombre en la jaula de hierro: vigilar, sed sobrios y orar. Eso le faltó a él. Solamente estando en el Espíritu podemos protegernos de las búsquedas impías de placer que causan la miseria. Más bien, deleitémonos en Cristo, mis hermanos, y en su palabra. Aferrémonos a la llave de la promesa que siempre puede librarnos de esa condición. Esa llave es la promesa de gracia, misericordia y perdón que solo podemos encontrar en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a continuar en la narrativa. Veamos ahora más rápidamente la última de las lecciones que encontramos en casa del intérprete. Dice: y tomándole de la mano, lo pasó a una habitación donde se veía a uno en el acto de levantarse de la cama y que según se iba vistiendo se estremecía y temblaba. El intérprete no quiso explicar por sí mismo el significado de esto, sino que mandó al que se vestía que la diese, el cual dijo así: esta noche he soñado que tinieblas espantosas se difundían por todo el cielo, al mismo tiempo que sucedían tales y tan terribles relámpagos y truenos que me pusieron en mayor agonía. Vi también que las nubes chocaban violentamente una con otras, agitadas por un impetuoso huracán. Vi un hombre sentado en una nube, acompañado de millares y millares de seres celestiales, todos en llamas de fuego. Los cielos parecían que estaban ardiendo como un horno, y al mismo tiempo oí la voz de una terrible trompeta que decía: levantaos muertos y venid al juicio. En el mismo momento vi que las rocas se hendían, se abrieron los sepulcros y salieron los muertos en ellos encerrados, unos levantando muy contentos los ojos al cielo y otros avergonzados buscando esconderse debajo de las montañas. Entonces vi al hombre de la nube abriendo el libro y mandando que todos se aproximasen a él, pero una respetuosa distancia, cual suele haber entre el juez y los reos, por él van a ser juzgados, pues de la nube salía fuego que no permitía a ninguno acercarse a ella. Enseguida oí al hombre de la nube que intimaba a sus servidores: recoged la cizaña, la paja y la holocastra y arrojadlo todo al agua ardiendo. Y el mismo instante, precisamente cerca donde yo me hallaba, se abrió el abismo, de cuya boca salían con horrible ruido nubes espantosas de humo y carbones encendidos. Luego volvió a decir: allegad mi trigo en el alfolí. Y entonces muchos fueron arrebatados por las nubes, pero yo quedé donde estaba. En esto yo buscaba dónde esconderme, pero no me era posible, porque los ojos del hombre de la nube estaban fijos en mí. Entonces mis pecados se amontonaron en mi memoria y mi conciencia me acusaba por todas partes, y con esto me desperté. Cristiano: pero ¿y por qué tanto temor a la vista de todo esto? Hombre, porque creí que el día del juicio había llegado y yo no estaba preparado para él. Pero más aún, porque al ver a los ángeles recoger a muchos, me dejaron a mí. Y precisamente a la boca del abismo, al mismo tiempo mi conciencia me atormentaba, pareciéndome que el juez tenía en mí fijos sus ojos y su rostro lleno de indignación. Entonces dijo intérprete a Cristiano: ¿has considerado bien todas estas cosas? Cristiano: sí, y me funden temor al par que esperanza. Grábalas pues en tu memoria y sean ellas un estímulo para que continúes avanzando en el camino que debes seguir. Marcha ya, el Consolador te acompañe y sea él siempre el que dirija tus pasos hacia la ciudad. Cristiano marchó y por el camino repetía sin cesar estas palabras: cosas muy grandes y provechosas acabo de ver, al par que terribles son también para mí de mucho aliento. Quiero pensar siempre en ellas, que no en balde se me haya enseñado, gracias al buen intérprete que ha sido tan bondadoso conmigo. En esta última lección, hermanos, en la casa del intérprete, estamos viendo que se habla de la certeza del día del juicio y de la gran necesidad de estar preparados. Cristiano, un hombre levantándose de la cama tras haber tenido un sueño. El día del juicio había llegado y el hombre aún se encontraba en sus pecados. Lo más seguro, hermanos, es que Cristiano debió identificarse en angustia con este hombre. Recordemos que al principio del libro
mientras caminaba yo por el desierto de este mundo, leyendo su libro, la Biblia, se turbó, se angustió y exclamó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y después, cuando él encontró a Evangelista, Cristiano le explicó: Señor, percibo por el libro que tengo en la mano que estoy condenado a la muerte y después al juicio. Y he descubierto que no estoy dispuesto a hacer lo primero ni tampoco a hacer lo segundo. Él sabía, hermanos, que vivía en un lugar que iba a ser destruido, ¿verdad? La ciudad de destrucción. Pero él también sabía que la carga sobre sus espaldas lo incapacitaba para enfrentar al gran juez. Su pecado lo hundiría más profundamente que la tumba hasta el infierno. Este peregrino, hermanos, vio la necesidad de buscar un remedio y de seguir el mandato que la palabra de Dios nos dice de huir de la ira venidera. Este sueño que cuenta el hombre en la cama en sí es una recopilación de varios pasajes de las Escrituras que hablan del juicio venidero. Dice, este hombre en la cama dice que oyó una trompeta y que vio a alguien que venía de entre las nubes. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que en su sueño los cielos se describían como llamas, 2 Tesalonicenses del 1 del 7 al 10. Y a vosotros que os sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice que oyó una voz y que se abrieron los sepulcros, Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vio que se abrió un libro en el día del juicio, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mas el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, en Mateo 13, hermanos, nuestro Señor Jesucristo relata la parábola del trigo y la cizaña, pero miren cómo concluye en el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Juan el Bautista dijo de Cristo en Mateo 3:12: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estos, junto con otros pasajes de la Biblia, hermanos, nos advierten del día del juicio y de la realidad de que va a venir con seguridad. El juicio final es real, es una verdad, mis hermanos. Si permanecemos sin Cristo, no tendremos esperanza para afrontar este día. Nuestros pecados, nuestra culpabilidad nos condenan en ese día, y seremos arrojados a las llamas del infierno como paja que nunca se apagará. Pero si estamos en Cristo, si Él es nuestro Salvador y nuestro refugio, entonces ese día será un día para alegrarnos. Va a ser un día de gozo, porque Cristo es nuestra esperanza de salvación. Miren, mis hermanos, la casa del intérprete representa la alegoría de la palabra de Dios, ¿verdad? De la verdadera palabra de Dios.
Dios en su palabra nos advierte del peligro, de la condenación en que estamos, pero también nos promete para los que creen en su Hijo que encontraremos paz y esperanza en el Evangelio. Ambas enseñanzas son necesarias, hermanos. Condenación para los reprobados y esperanza para los redimidos. Dios ciertamente cumplirá todo lo que nos ha dicho en su palabra y salvará a todos los que acudan a Él por gracia mediante la fe en Jesucristo. Y Dios juzgará y condenará a todos los que aún estén en sus pecados. Esa es una realidad. Esas son dos cosas que tenemos que siempre predicar. Por eso, así es como concluye la instrucción de Cristiano en la casa del intérprete, como una clara advertencia, una advertencia suficientemente importante como solamente dejarlo y continuar el camino. Tristemente, esto ha desaparecido en los púlpitos hoy en día, hermanos. La gente solo quiere escuchar mensajes rápidos, cómo criar los hijos, cómo resolver el problema con el matrimonio, cómo tener éxito en este mundo. Pero enfrentarnos con la certeza de la muerte y luego el juicio resulta demasiado difícil como para predicar. La gente no quiere que predicamos del día de la ira. Aunque el mundo no quiera oír este mensaje, hermanos, hay quienes desean encontrar la verdadera paz y mensajes así los llenan de esperanza. Hermanos, las almas eternas están en juego. Jonathan Edwards dijo: estamos en una necesidad perecedera de buscar el reino de Dios. Sin Él estamos totalmente y eternamente perdidos. Esta vida, hermanos, es nada comparada a la eternidad. Los placeres y los deleites de la vida no tienen valor comparado a lo que vamos a tener cuando estemos con nuestro Salvador. Hermanos, esta perspectiva de la eternidad, del día del juicio y de lo que va a pasar con los salvos, los placeres y los deleites de esta vida no están nada comparados con lo que vamos a experimentar con nuestro Salvador. Esta perspectiva de la eternidad, pensar en cuando estemos con el Señor, debe de producir un temor santo y una esperanza inigualable para nosotros. Pensar cuando el juicio final llegue es necesario para nuestra santificación. Nuestra seguridad y nuestra esperanza está en Cristo. Por eso nos resulta gozoso pensar en esto. Es necesario tener nuestra mente, hermanos, nuestra mirada puesta en la eternidad. Esta será la perspectiva que predominará la mente del cristiano en esta vida. Si nosotros no pensamos en eso, hermanos, realmente nos estamos perdiendo de ese gozo. Hay que estar preparados para continuar nuestro viaje, hermanos, anclados en Cristo, afirmados en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Ya para terminar, regresando a la escena del hombre en la cama, este hombre se muestra asolado, ha soñado que enfrenta el juicio de Dios, de que no va a ser recibido y que no va a haber perdón por sus pecados porque jamás se arrepintió de ellos. Un recordatorio que debemos prepararnos para ese día, para el día del Señor, quien conoce los corazones y va a pedir cuenta de cada uno. Esta es una invitación, hermanos, a que tomemos en serio las advertencias de la palabra de Dios. Que Dios reciba en su reino solamente a los que están unidos a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Hasta ahora, nuestro peregrino se encuentra en la gracia de Dios, pero es obvio que el problema continúa. Sus problemas no han disminuido. Más adelante en la alegoría lo vamos a ver caminando en un camino difícil que conduce a la vida, un camino desde el presente hasta la eternidad. Miren lo que dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. En este camino, mis queridos hermanos, todos los verdaderos cristianos nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar a pruebas, tentaciones, enemigos. Sin embargo, debemos conducirnos en fe y en amor. Estas lecciones que nos da el intérprete o el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios nos permite a nosotros los cristianos prepararnos para el difícil viaje que tenemos por delante y nos ayudará a conducirnos con sabiduría, con discernimiento, con valor, con precaución, con fortaleza y con perseverancia. Y todo esto para la gloria de Dios. Terminamos con esa oración nuevamente que recoge lo que hemos visto en la casa del intérprete. Señor, oramos por quienes inquieren en la casa de tu bendita palabra. Llévalos a cada habitación y enséñales.
que luego apliquen lo que han oído. Padre, envía la interpretación por tu Espíritu, hazlos sabios, ilumina con fuerza la verdad ante sus ojos.